Buenos días a todos. Es un gusto, un enorme gusto presentar a una amiga de esta casa, Verónica Laura Lorusso, oriunda de Villa Santa Rita, ciudad de Buenos Aires, lo aclaraste expresamente. Se formó en disciplinas artísticas en el Instituto de Bellas Artes Beato Angélico y en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, especializados en pintura y escultura. Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Nacional de las Artes y actualmente cursa una maestría, ya me estuviste comentando de una que te sacaste 10 hace poquito en un trabajo bastante complicado. La maestría es en Conservación y Restauración de Bienes Artísticos y Bibliográficos en la Universidad Nacional de San Martín. Fue discípula de la renombrada restauradora Estela Kurt, con quien se formó y trabajó adquiriendo una sólida experiencia en la restauración profesional de bienes culturales. Integró las cátedras de Conservación y Restauración de pintura de caballete y mural, y de Escultura y Arqueología en la Universidad Nacional del Arte, participando en proyectos como la restauración integral de las obras escultóricas de la sede Prilidiano Pueyrredón, que incluyen obras de gran relevancia como los calcos de Los Esclavos de Miguel Ángel. También formó parte del proyecto de relevamiento y conservación de la colección de libros de Pío Colvadino. Trabajó en la restauración integral de 30 Maruflash, pinturas murales sobre tela en el Salón Alhambra. Actualmente es docente de artes visuales en la carrera de gestión cultural en la Universidad Nacional de La Matanza. Dirige desde 2020 un taller privado en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires, donde restaura obras de arte clásico y contemporáneo, pinturas, obras de papel, esculturas policromadas y cerámicas. Patrimonio proveniente de instituciones, fundaciones, colecciones privadas, galerías de arte. Entre las piezas restauradas se destacan obras de Spilimbergo, Fader, Bernardo de Quirós, Quinquela Martín, Pérez Celis y Agustina Morricone. Hace más o menos 3 años tomamos contacto con ella, 4 años de estricto usted, con mucha distancia profesional en principio, después pasamos a estimada Verónica, y hoy el trato es querida Verónica, porque nos hemos pasado todos estos años enviando a Buenos Aires los cuadros de A1, de A2, para mantener la exposición permanente, a la que le fueron faltando 1 o 2 cuadros siempre, porque los tenía Verónica en restauración. Y la obra que ha hecho, el trabajo que ha hecho es impecable. Así que, querida Verónica, ahora sí, porque ella sabe que esta es su casa, te dejo entonces la palabra para hablarnos del retrato en la obra de Agustina Morricone. Bueno, muchísimas gracias. El año pasado vine para la presentación de sus obras en Casa Coleman, se hizo su primera exposición y la verdad que era una cuenta pendiente que había con ella, porque es una pintora que tiene mucho valor y que de algún modo tiene su lugar en la historia del arte y ahora tiene su espacio que ojalá sea visitado cada vez más. La última obra la terminamos de restaurar hace una semana, todavía está embalada, pero bueno, ya la van a poder ver. Y Néstor habló un poco de la primera parte, iba a decir eso, así que ahora voy a continuar con la exposición. En la primera parte de la exposición voy a hablar del retrato en la historia del arte, muy resumido, ya que es súper extenso, pero elegí algunas obras que pueden llevarnos a entender por qué ella elige este medio de representación para casi todas sus obras, ¿no? En esta biografía sintetizada tomé como extracto solo lo que tiene que ver con su lugar en las bellas artes, dejando de lado su labor aquí, como fue la vez pasada la presenté de esa manera, hoy solamente me voy a dedicar a su arte.
Ella nació en Teramo y vino con su familia a Buenos Aires cuando era muy chica, creo que 5 años. Tuvo clases, una formación inicial artística con Mateo Casella en Santa Fe y viajó a estudiar a Florencia académicamente. Estuvo 5 años, estuvo demorada por la Primera Guerra Mundial para poder regresar y cuando vuelve, participa en los salones nacionales de pintura que eran la institución principal de las artes en esa época. O sea, los salones nacionales de pintura nacieron en París en 1725 y eran los que legitimaban a los artistas visuales de Bellas Artes que tenían un lugar en la institución arte. 200 años después comienzan a hacerse en Argentina en 1911 y doña Agustina cuando vuelve, voy a hablar mucho de Agustina porque es una Agustina joven la que yo estoy describiendo. Cuando Agustina vuelve se ve su clara intención en estar insertada en el círculo de las artes porque participa en salones, tiene 4 obras seleccionadas y como dijo Gustavo, aquellos que eran seleccionados en esos concursos que en esa época tenían mucha seriedad, hoy en día hay algunos amiguismos para elegir, esa gente seleccionada tenía mucha proyección, sin duda porque sus obras eran buenas. Acá de su biografía quiero resaltar la declaración de la UNESCO de Casa Museo, ya cuando ella había fallecido, porque fue un logro para el que trabajó muchísimos años y este reconocimiento por el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, fundada en 1946, es una institución sumamente importante que se dedica a la promoción y protección del patrimonio cultural a través de museos e instituciones relacionadas y nombra a la casa de don Ezequiel y doña Agustina como museo. Por lo tanto, esto es un objetivo fundamental cumplido de ella. Y se agrega a su biografía esta exposición de 2023 en Casa Coleman, que era una cuenta pendiente y necesaria. Y ahora queda la exposición permanente acá. Acá vemos algunas fotos con su querida hermana Lili, con su perro, Drac, amaban los animales, como ustedes sabrán. Y vamos directo a la exposición, a la parte artística. Su arte fue breve. Yo infiero que debe haber habido más obras que no están, que se desconocen, porque fue pasando mucho tiempo entre un salón nacional y el otro, y es improbable que ella haya llegado a 1930 con una obra que fue seleccionada sin haber hecho nada durante 15 años. Por lo tanto, lamentablemente es lo que tenemos. De 17 obras, 14 son retratos. Entonces, evidentemente ella eligió el retrato como modo principal para expresarse. Hay una naturaleza muerta, un bodegón y un paisaje. Pero voy a continuar porque es largo y no quisiera que me queden las cosas fundamentales afuera. Pero antes voy a hablar de otra cosa. Estamos en una institución, una fundación donde la palabra es lo más importante, por lo tanto yo quería hacer una aclaración sobre la interpretación de las imágenes. En la antigüedad clásica, el arte cumplía una función moral y educativa. En la Edad Media, el arte se centró en lo religioso y las imágenes que transmitían ideas teológicas. En el Renacimiento el artista adquirió relevancia como creador individual. En el Barroco la retórica de las imágenes tenía que ver con la evangelización y es recién a partir de Winkelmann que se sistematizaría el análisis del arte. O sea, hubo un hito en la cuestión de la interpretación de las imágenes que se dio a partir del siglo XVIII
cuando Winkelmann de alguna manera funda la historia del arte como disciplina independiente, cuando estudia sistemáticamente el arte clásico de Grecia y Roma en el momento del auge de la arqueología. Y da comienzo a una tradición crítica en que las representaciones visuales se someten a interpretaciones verbales. Nace una tendencia a buscar un significado oculto detrás de las imágenes. Esta tendencia a creer que solo podemos comprender plenamente una obra de arte al traducirla con palabras. William Mitchell, un influyente teórico contemporáneo estadounidense, argumentó en los años 90 que el lenguaje ha dominado lo visual en la cultura occidental. Señala que tendemos a racionalizar lo que vemos mediante el lenguaje, encajando las imágenes en marcos explicativos textuales. Mitchell sostiene que la noción misma, y esto estaba por acá, que la noción misma de una teoría de las imágenes que él desarrolla sugiere un intento de controlar el campo de las representaciones visuales mediante un discurso verbal. Este dominio lingüístico ha condicionado nuestra relación con las obras de arte, llevándonos a creer que solo a través de las palabras podemos comprender plenamente una imagen. Mitchell también aborda el fenómeno contemporáneo que él denomina giro pictórico, que refleja un cambio cultural que mientras aumenta el consumo de imágenes y la lectura va disminuyendo, él se pregunta si este giro ha sustituido al giro lingüístico en el estudio de la cultura y el arte. Pero aunque la imagen ha ganado muchísima relevancia, Mitchell sostiene que sigue sin liberarse completamente del control del lenguaje. El control verbal sobre las imágenes también es central en las reflexiones de Roland Barthes, quien a través de su concepto de anclaje explica cómo el texto fija el significado de una imagen. Según Barthes, el lenguaje guía al espectador, limitando muchas veces la libertad interpretativa. De manera similar, Mitchell advierte que el lenguaje no solo describe las imágenes, sino que condiciona y distorsiona la interpretación al imponer marcos explicativos innecesarios. Y Susan Sontag se va al otro extremo. Ella hizo un célebre ensayo sobre la interpretación y va más allá al criticar este impulso interpretativo, afirmando que la interpretación es el vicio de nuestra época y que al traducir lo visual en términos verbales se empobrece la imagen subordinándola a significados textuales, y nos invita a valorar las imágenes por su capacidad comunicativa intrínseca, sin necesidad de recurrir constantemente a explicaciones que limitan su apreciación estética. Entonces, ¿deben explicarse las imágenes con palabras para poder ser comprendidas o poseen un valor intrínseco que trasciende el lenguaje? Entonces, es vital en este campo poder permitirnos experimentar el poder comunicativo y emocional de una obra de arte, reconociendo que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Y surge a veces la pregunta de ¿no? ¿Qué quiso decir el artista? Muchas veces la gente se pregunta esto. Y yo digo que el artista en realidad no busca expresar nada que no esté expresado a través de este lenguaje que es visual. Y que si lo vemos o no lo vemos, no importa demasiado. En el arte contemporáneo todo tiene que ser explicado ahora. Uno va a una muestra y si no lee el statement del artista no entiende absolutamente nada. Pero eso es otro tema, no me voy a ir por ahí. Lo importante es que la imagen debe hablar por sí sola. Y a veces conocer demasiado la obra de un artista o conocer demasiado su vida nos puede condicionar en la experiencia del goce artístico. Porque una obra de arte tiene su propio lenguaje que es el visual. Y para eso hay una contradicción en este dilema. Nosotros tenemos que educar el ojo.
Con la música es diferente, con la música nosotros nos dejamos llevar y no nos ponemos a intelectualizar tanto. Hay tiempos y diferencias, con que la imagen es algo estático y la música, bueno, tiene una duración en el tiempo, por lo tanto no es comparable, pero a estos efectos sí, de dejarse llevar y no intentar intelectualizar todo. Y hay una frase que me gusta mucho del pintor suizo Paul Klee, que dice que el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Y yo agregaría que lo hace visible a través de un lenguaje que le es propio, y es el lenguaje visual. Entonces voy directo al retrato, que es un recurso visual y a su vez es un género de las artes visuales, pictórico, escultórico, fotográfico, y es un género literario, pero bueno, acá nos enfocamos en esto. Y una definición muy sencilla y básica es que el retrato es una representación visual de una persona, en una pintura y una escultura, una imagen estática. El retrato es la efigie, una efigie que remite a alguien en particular, la representación de un individuo específico, a menudo con la intención de recordar u honrar su memoria, muy claro en las tumbas o en los bustos conmemorativos, ¿no? La efigie del prócer. Y en un sentido metafórico, efigie puede explorar y comunicar conceptos más profundos con alguna cualidad física, moral, espiritual, con una representación viva de un sentimiento que es la efigie del dolor. Un retrato no es un personaje mitológico, no es un personaje imaginario, no es un santo. Un retrato de la Virgen María o de Jesús se le dice retrato religioso, pero estrictamente no es un retrato porque hay una idealización y no hay un sentido riguroso histórico en la representación. Y es un recurso muy complejo, ya que requiere múltiples habilidades del artista: dominio de la anatomía humana, aunque haga algo sintético, entender simetrías de los rostros, interpretar expresiones faciales, matices de luz y sombra que le dan el carácter a la cara, detalles únicos de cada individuo. Y hay una pregunta que surge: es si este género existió siempre. La respuesta es no. Este género existió, dejó de existir durante casi 1000 años, fue cambiando, y hubo periodos como en el románico donde casi no existió el retrato, o en el gótico tampoco. Y bueno, luego vuelve con mucha fuerza en el siglo XVII, en el Renacimiento en realidad, pero ahora me voy a explayar un poquito más al respecto. En la antigüedad, y con esto voy a ir rápido, no se asusten porque van a ver muchas imágenes, pero quiero que las vean. El retrato fue cumpliendo muchas funciones según las características sociales de la época, que no solo fueron representar a las personas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones y los altos funcionarios eran representados en esculturas y pinturas con un fuerte componente simbólico y religioso, además de ser un reflejo del poder y del estatus social. No eran imágenes realistas en sentido moderno, pero buscaban captar el poder divino de los faraones, el busto de Nefertiti, que es tan conocido, es idealizado, pero refleja los rasgos característicos de esta reina. Y la máscara funeraria de Tutankamón también tiene un proceso de realización que es maravilloso, si lo pueden ver alguna vez. Fue tomada del rostro del faraón y es uno de los famosos retratos funerarios que nos llegaron hasta el día de hoy. Había acá una relación entre retrato y creencia después de la vida, de la muerte, ¿no? De la trascendencia de la vida. Acá vemos en una etapa posterior que se cruza con la iconografía romana
en la época de la conquista de Alejandro Magno, siglo IV después de Cristo, se desarrollan estos retratos que se hacían sobre féretros, se llaman retratos del Fayum, y el Fayum es el nombre de una región que está situada al suroeste del Cairo, en Egipto. Y es una fascinante muestra, ¿no? Porque vemos que ya se comienzan a volver realistas los retratos, que son naturales, a diferencia de los anteriores idealizados, y que funcionan como una especie de ventana a la identidad del fallecido, ¿no? Me parecen increíbles. Siguiendo, avanzando un poquito en la antigüedad, aquí junté a Grecia y a Roma. En Grecia se buscaba mostrar la perfección y la belleza más que capturar un retrato de manera realista. Solo nos llegaron los retratos escultóricos, los pictóricos no se conservaron, aunque se conservaron mucho los que están en las vasijas. Ellos representaban de la misma manera a líderes políticos, héroes religiosos, dioses, atletas, figuras de la vida cotidiana, filósofos, ¿no? Acá vemos a Pericles, Alejandro Magno. Y puse en la misma diapositiva a los romanos y a los griegos, porque el arte que nos llega de Grecia muchas veces es el arte que reinterpretaron los griegos en todos los expolios que ellos hacían. Ellos copiaban o reproducían por moldeo las estatuas griegas, por eso son muy similares, a veces se nos confunden. Así que a nivel iconográfico son muy parecidas. Acá vemos a Augusto de Prima Porta, este retrato de cuerpo entero, que él es representado como en una pose heroica similar a la de los dioses y héroes de la mitología griega, lo que refuerza un estatus divino, una autoridad como líder del imperio y como una herramienta de propaganda también. Es fascinante el rol de los retratos en cada época. Estos son retratos, pinturas romanas que fueron encontradas en Pompeya cuando se descubre en 1750. La pintura romana tenía una técnica depurada, realista, y su finalidad era práctica. En ese momento decoraban las casas con la pintura, no era monumental como la escultura. La condición del pintor seguía siendo la de un artesano. Y acá vemos cómo se destaca este retrato de Terencio y su esposa, que era un panadero, dos personajes de origen humilde que subieron en el escalafón social y se muestran como un hombre de letras que sostiene un rollo de papiro en la mano, mientras que ella sostiene una tablilla de cera, lo que indica que se encargaba de la contabilidad de la panadería y de su casa. Casi no hay retratos en la Edad Media. Desde el Paleocristiano son como 1000 años que no se da esta tendencia, porque el pensamiento era teocéntrico y los retratos individuales eran poco comunes, porque la cultura estaba centrada en lo colectivo y en lo divino. La mayoría de las obras de arte eran religiosas, representaban figuras bíblicas, santos, y las personas tal vez nobles, como acá vemos a la emperatriz Teodora, pero solamente algunos casos aislados. Ya en el gótico tardío y en el prerrenacimiento, las figuras humanas siguen siendo poco naturales y rígidas, pero acá vemos cómo se empieza a indagar en la representación, en la verosimilitud. El retrato comienza a resurgir con el redescubrimiento de las formas clásicas, ¿no? Un renacimiento, y se inspiran en monedas, por eso se ven muchas imágenes de perfil, y porque era además más fácil representar de perfil que de frente, era mucho más fácil dibujar de esa manera.
Este panorama cambia con el humanismo del Renacimiento, cuando surge una revalorización del individuo, ¿no? El antropocentrismo, y se redescubre la cultura clásica grecorromana. Y la valoración del ser humano trae consigo el auge del retrato como medio para representar a figuras importantes, pero también ya como una exploración de la identidad humana. Retratos de nobleza y de burguesía eran lo que se hacían, un medio para que la nobleza y la clase burguesa creciente demostrara su poder y su riqueza. Y tenían símbolos de estatus, de ropajes lujosos, de joyas. Acá vemos este célebre retrato de Van Eyck, perteneciente al Renacimiento flamenco. Los flamencos fueron los que inventaron la pintura al óleo y eran geniales y diferentes a los italianos. En el Renacimiento italiano vemos en toda Europa occidental 2 siglos en el que se hacen muchísimos retratos que hoy son célebres y tienen en común tonos suaves que tienden al monocromo, una paleta restringida y todos los requisitos estéticos para representar a la persona como individuo, y el rechazo de todo lo que es ruidoso, amanerado, ¿no? Cualquier intento de celebración, autocelebración excesiva. El objetivo era la armonía y la delicadeza. Surge en el Renacimiento el autorretrato. En un principio los autorretratos eran los comitentes que encargaban murales, por ejemplo los murales de Giotto tienen al comitente que está camuflado ahí entre los santos. Eso era algo que ellos se permitían por solventar económicamente estas obras, pero algunos artistas como Durero o como Rembrandt comienzan a retratarse a sí mismos porque empiezan a ser vistos como individuos importantes, capaces de capturar la realidad y transmitir sus propios pensamientos y emociones a través de una obra. Durero dice: soy yo quien se ha convertido en el espejo del mundo. Y se da también la democratización del género retrato, porque empiezan a ser retratados individuos que ya no eran nobles, reyes, religiosos, miembros de estamentos privilegiados, sino que a finales del siglo XVII se va revirtiendo esta tendencia por la comanda de estos grupos que pueden ascender económicamente y encargan sus propios retratos. En el barroco, el retrato ya bien asentado como género comienza a volverse dramático y emocional. Fondos oscuros, esos fondos oscuros que son típicos del barroco, con luz teatral, un dramatismo y emoción. Los artistas comienzan a jugar con la luz, con la sombra y van añadiendo cada vez más expresividad a los rostros, ¿no? Velázquez desarrolla el tenebrismo y la luz es el centro y el interés de representarla junto con aire, representar las formas que se funden en el fondo a través de fumatos y veladuras con las que se logran esos efectos de la figura que se funde. Rembrandt introduce el claroscuro con una maestría increíble. Bueno, hay cierta degeneración del género con el rococó, ¿no? Donde hay una ornamentación excesiva, exuberante, temas frívolos. Acá vemos a Madame de Pompadour y los autorretratos de Marie-Louise Vigée-Lebrun, que fue una artista, una pintora francesa muy famosa del siglo XVIII, de la cual hay centenares de retratos de ella en museos y que no son tan conocidos porque, bueno, trascendieron los hombres, pero había muchísimas mujeres a la altura de los hombres pintando. Y este retrato de Napoleón
entronizado de Ingres. Bueno, todo esto era muy típico del rococó y de la reacción contra el rococó que vino con el neoclásico, que siempre responde a cuestiones políticas. En el romanticismo, los artistas ponen un gran énfasis en las emociones, en lo sublime, ya empieza el individualismo. Los retratos románticos a menudo captan estados de ánimo y actitudes, sus modelos ya no son tan estáticos. Este retrato de Beethoven que vemos, pintado por Stiller, tiene una pose activa, él está componiendo en este momento, y es muy característico del romanticismo. Hay una representación de la naturaleza en el fondo, y lo que se intenta hacer con este retrato es un culto al genio compositor, ¿no? Sucede algo muy curioso, y es que este retrato luego se convirtió en la imagen de Beethoven, que sirvió de modelo a las sucesivas representaciones que vinieron de él. O sea, el retrato adquiere la imagen de su retratado. El retratado adquiere la imagen del retrato. O sea, se conoce a Beethoven por sus retratos. Estos cuadros son muy famosos. Acá está uno de Delacroix, que es un estudio para una de sus obras maestras, que fue la matanza de Quíos, ¿no? Una matanza de 20.000 personas cometida por los turcos. Y esta muchacha que vemos, que es una huérfana, que está en un cementerio, tiene una mirada intensa que se dirige a la derecha. Está casi fuera del marco, transmite mucha tristeza, parece que se va a echar a llorar y nos hace empatizar con el sufrimiento de su pueblo. Baudelaire dijo que esta pintura es un terrible himno compuesto de fatalidad y de dolor irreparable. Y el retrato de Courbet, que como ven ya empieza a adquirir, es muy distinto a los renacentistas, adquiere también una emoción desbordante, mostrando una expresión de desesperación extrema. Un recurso muy típico del romanticismo. El realismo, ya llegando, ¿no?, hacia el siglo XIX, busca representar ya la vida cotidiana, las clases sociales, de una manera más auténtica, ¿no?, evitando esta idealización que veíamos antes. Luego vienen las vanguardias, tenemos el impresionismo en Renoir, donde sus rostros son mágicos. Él consigue indefinir con la pincelada impresionista estos rasgos. Recordemos que todo lo que es impresionista toma sentido cuando lo miramos a cierta distancia, y cuando nos acercamos alcanzamos a ver todas esas pinceladas que están yuxtapuestas de colores puros, pero que al juntarse, cuando el espectador se aleja, se forma el color y ese efecto de vibración que es tan común en el post-impresionismo, donde tenemos a Van Gogh y a Gauguin como principales exponentes, que hacen uso del color expresivo de manera simbólica y emocional. No empleaban una paleta naturalista, sino colores vibrantes y arbitrarios, ¿no? Podían hacer una cara de colores que no tiene la realidad, y simplificaban y estilizaban las formas faciales, dejando de lado los detalles anatómicos. Los fondos eran fondos neutrales, donde utilizaban colores vivos, uniformes, donde había cierta vibración de pinceladas, pero nada más. Esto es algo que tiene en común con algunos retratos que vamos a ver de Doña Agustina, y también el hecho de retratar personas conocidas, personas de su entorno, ¿no?, lo que muestra una conexión emocional del artista con su retratado, ¿no?, con mucha empatía por su retratado.
Acá, en esta última imagen, vemos retratos, uno de Gauguin, postimpresionista, donde hay una decoración en el fondo de esta muchacha haitiana representada, tahitiana, ¿no? Y al lado vemos imágenes fauvistas, donde ya se exacerba el uso simbólico del color, una pura emoción. Los fauvistas empleaban colores no naturales, arbitrarios, trazos sueltos, gestuales, líneas, pinceladas rápidas, simplificación de formas y figuras, contornos definidos, y las composiciones en los retratos ya empiezan a ser más audaces, asimétricas. Ellos distorsionan la forma de representar, la deforman, volviéndolas un recurso válido que después ya va a ser muy común en el expresionismo. Entonces, volviendo a nuestra heroína, haciendo una aclaración de lo que dije al principio, no debemos circunscribir las imágenes a su traducción textual, pero es importante, hasta que uno se le va internalizando ese conocimiento, como pasa con la ópera, uno la entiende bien si sabe algo, si no, no entendemos nada. Entonces es válido hacer este análisis. ¿Qué moviliza a un artista para recurrir al retrato como recurso plástico, ¿no? ¿Qué movilizó a doña Agustina Morricone a elegir el retrato como medio de expresión? Ya vimos funciones históricas, ¿no? El estudio de la figura humana para representar fielmente a los modelos, cuando no existía la fotografía y los espejos eran un objeto de lujo. Otra función era enaltecer mandatarios, religiosos, nobles, figuras públicas. Otra función era el control sobre la percepción pública, donde la imagen se convertía en un medio para establecer poder, prestigio. Otro motivo era el económico, por el encargo y el mecenazgo, ¿no? Era una fuente de ingreso importante para los artistas. El reconocimiento social, la exploración de lo social y lo cultural. Bueno, ninguna de estas funciones encuadran en la obra de doña Agustina. Después vamos a ver al final cuál fue la función. Y ahora vamos al primer retrato, que se denomina Herminia. Representa a una mujer con un semblante serio, una expresión serena. La figura está ocupando la mayor parte de la composición en una pose de 3/4 que dirige su mirada hacia el frente, pero no mira directamente al espectador. Tiene un rostro pálido y delicadamente modelado, donde predominan los tonos suaves, la sutileza de los detalles, y su expresión, aunque reservada, sugiere cierta introspección y melancolía. La paleta de colores es apagada, de tonos fríos predominantemente. El fondo es abstracto, con figuras difusas, con colores que parecen evocar movimiento y profundidad, pero sin distraer el rostro de la figura. Su cabello corto y oscuro, de mujer, contrasta con la claridad de su piel y el fondo. Y la vestimenta es muy sobria, ¿no? Es una mujer empoderada. Este corazón bordado que tiene le añade un toque de suavidad a la severidad de su vestimenta. Y en términos de significado, bueno, puede ser una flor también, pero de lejos parece un corazón, ¿verdad? Esta florcita le viene a dar una parte un poquito más emocional, sugiriendo que detrás de esa apariencia seria y formal hay sentimientos más profundos, ¿no? Esto me lo transmite a mí, ustedes pueden pensar otra cosa. Acá hay imágenes comparativas. Petrona Vieira, una artista uruguaya muy célebre. Pero vemos que a nivel de composiciones de la misma época, vemos estos fondos suaves,
¿no? La imagen que resalta, algún negro y que da muchísimo contraste. Y el retrato de Lili. Este cuadro tiene un estilo aún más simplificado y moderno que el anterior. Hay un contraste más fuerte entre figura y fondo. La figura está colocada sobre un fondo azul profundo y uniforme, creando un contraste fuerte con el tono rojizo de su ropa. La expresión es muy tranquila y distante. Acá hay una ruptura de la simetría, el cuerpo está en la mitad derecha del cuadro. Hay un contraste fuerte también en la sutileza de la figura y la realización de un fondo pleno. Hay una sensación también de inacabado en los contornos de la figura y el uso de colores plenos y contrastantes para intensificar la presencia emocional, que esto usa mucho ella en sus personajes. Aquí hay otro retrato de Lili que, como vemos, no se parece en nada al anterior. Y acá me gustaría hablar de algo que dijo Avelina Lesper, que es una crítica de arte muy en boga ahora, muy conocida, mexicana. Ella dice que un retrato se debe parecer al retrato mismo y debe cobrar vida, ¿no? Hay una anécdota que dice que cuando Picasso hizo el retrato de Gertrude Stein, que era una mecenas importante, una mujer de la cultura, él hace su retrato, se lo muestra y ella le dice: pero no me parezco. Y él le dice: bueno, ahora tu función va a ser parecerte a tu retrato. Y dicen que esto fue así, que a medida que fue envejeciendo, porque ella decía: me hiciste envejecida, y a medida que fue envejeciendo se parece al retrato que hizo Picasso. Y Avelina Lesper dice que los buenos retratos cobran vida por sí mismos y se convierten en un individuo distinto del retratado. Y esto sucede con las obras buenas, ¿no? La cruda evidencia que confirma la hipótesis de Avelina Lesper es que los retratados mueren y los retratos perduran. El retratado se enferma, se deteriora, envejece, pero el retrato trasciende y se mantiene intacto. Y otro acontecimiento que les da mayor intensidad a estas representaciones, que son presencias, es que el artista también desaparece, ¿no? Una persona pide ser retratada, pide algo que no le puede mostrar el espejo, pide algo que ni siquiera advirtió en sí misma, y el pintor rescata esto y convierte al retratado en un testigo perpetuo de sí mismo a través de la mirada de otro. Lesper dice que el parecido tiene que ser más profundo que la literalidad y debe captar lo que el mismo artista está sintiendo y percibiendo de la persona. Y esto se ve mucho en este retrato. Es una imagen sintetizada, hay un video colgado en la página de la Fundación donde lo describo mucho, así que si les interesa lo pueden ver, porque yo quiero seguir avanzando, porque el tiempo está pasando. Es el único retrato en cuerpo entero que hace, hay una perspectiva distorsionada, se ve desde abajo un vestido desproporcionado, hay algo del ambiente, ¿no? La pintora nos invita a ingresar a ese ambiente y mantener un instante de intimidad con la retratada. Miren las miradas, qué distintas que son, ¿no? Pero sin embargo, es la misma persona. Aquí hay algunas imágenes como para comparar de pintoras de la época, ¿no? Que también utilizaban simbologías parecidas, ¿no? Esto de estar sentada, se ve la vestimenta, la mirada perdida, los colores, las paletas son similares en algunos casos. Y aquí vamos a este autorretrato con labios rojos, como lo titulamos nosotros, ¿no? En los mails que nos mandábamos era: te mando el retrato de los labios rojos,
no porque se llame así. Este también participó en un salón nacional, fue el primer autorretrato de Agustina Morricone. Y en términos visuales es un retrato de estilo realista, con ciertos matices que apuntan a una simplificación en los detalles. Este gabán, este saco que tiene, ¿no? Está bastante sintetizado. Ella se muestra de frente, con una expresión seria y contemplativa a la vez, lo que sugiere un momento de declaración de su presencia como artista. Esto a mí me sugiere esto. La pintura está dominada por su rostro, que ocupa la mayor parte de la composición. Los ojos grandes y penetrantes son el centro del retrato y dirigen la mirada directo al espectador, lo que no pasa en los que son retratos sino autorretratos. Y esta conexión visual que ella establece otorga un sentido de identidad, de intensidad emocional, que se refuerza por una expresión neutra casi desafiante. La paleta es sobria, con predominancia de colores de tonos fríos, verdes y azules, que contrasta con estos labios rojos y el rubor leve en sus mejillas. Y por eso este retrato no puede interpretarse solo como una representación física, ¿no? Sino como una declaración de Morricone sobre su lugar en el mundo del arte, ¿no? Ella en este momento tenía todas las intenciones de seguir, porque para participar en un salón nacional hay que entrenarse, hay que tener valentía, y ella lo logró con 4 obras. Ella logra trascender las limitaciones impuestas a muchas mujeres artistas de su tiempo, insertándose en el panorama artístico argentino con una fuerte declaración de identidad que para mí está manifestada en este retrato. Yo, de todas las fotos que vi, le veo la mirada un poco similar a la de ese retrato, ¿no? Como que nos está mirando y nos está queriendo decir algo, ¿no? Acá estoy yo y soy un artista. Como modo de referencia, una artista de su tiempo, Wen John, está también, ¿no?, con una actitud así. Había muchos retratos de mujeres que se plantan ahí frente al espectador y dicen: acá estoy. Acá tenemos el otro autorretrato, que tiene una forma de representación bastante distinta a la anterior, tiene otra actitud, otra mirada. Yo no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero calculo que por las diferencias estilísticas debe haber pasado un tiempo considerable. Se presenta también la figura en primer plano, con una expresión melancólica ya. La composición se centra en su rostro y en la parte superior del torso. Su cabello es más oscuro que el anterior, los tonos son cálidos y la pincelada ya es suelta, ¿no? Y le da ese fondo indefinido, un tono introspectivo a la obra, ¿no? Y muestra una influencia impresionista en el uso del color, en la paleta, en la pincelada, en esta atmósfera íntima. La pincelada es visible, suelta, especialmente en las áreas del cabello y el fondo, ¿no? Y acá pongo 2 retratos que también tienen una actitud similar a la anterior, de Carlotta Stein, una contemporánea de su época, que también mira con cierta tristeza o con cierta inseguridad al espectador. Y la otra la puse nada más que por los aspectos estilísticos, ¿no? Por esta paleta, por esta forma de representar que es similar al retrato de Doña Agustina. Y acá vemos una comparativa de estos 2 retratos. En uno hay una mirada desafiante y en la otra
tal vez porque yo la estuve mirando mucho, pareciera que la pintora está como pidiendo algo al espectador, ¿no? Como es que está mostrando su interior, ¿no? Desnudándose. Tienen atmósferas diferentes estos retratos, estos autorretratos, que no solo reflejan la habilidad técnica de Agustina, sino también un diálogo interno sobre su identidad como artista. Son obras íntimas que sugieren la tensión entre su talento artístico y las renuncias personales que definieron su vida. Aquí está el retrato de don Ezequiel, que muestra a un hombre de aspecto intelectual, de carácter sobrio, como se representan las figuras intelectuales o políticas, los próceres, con un gesto serio y reflexivo, representado en una postura de medio cuerpo, sosteniendo una esfera armilar en su mano derecha, que es un antiguo instrumento astronómico utilizado para representar el cosmos, lo que representa el interés de don Ezequiel por el conocimiento científico y también su aspiración a la comprensión del universo. Él está en un gesto firme pero calmado. También se puede considerar esta esfera armilar como un símbolo de su liderazgo intelectual y su influencia en quienes lo rodean, incluida su esposa. Este objeto se asocia con el conocimiento astronómico y del orden del universo, como ya dije, lo que podría representarse como un papel de guía, de referente en el ámbito de las ideas y en la vida personal. Y también la inclusión de este símbolo puede representar la autoridad, el significado de autoridad que tenía don Ezequiel como un faro de orientación y poder en el entorno, que era algo común en los retratos renacentistas y barrocos, donde los objetos sostenidos por el retratado comunicaban un rol social y personal. Atrás se observa una biblioteca, bueno, que sabemos que presenta su vocación y su sabiduría, y predominan tonos oscuros que crean una atmósfera solemne y centrada en la introspección. La luz es teatral, de tipo barroco, e ilumina principalmente el rostro y las manos, dirigiendo la atención del espectador hacia las partes más importantes. Como comparación estilística, acá tenemos retratos de Dominique Ingres, por un tratamiento detallado del rostro y las manos y la serenidad del conjunto, ¿no? Composición simple y austera, donde la postura y el rostro del modelo se convierten en el punto focal. Y acá tenemos un retrato que es bastante misterioso, que es un niño de una forma de representación ecléctica. No hay misterio porque se desconoce quién es el retratado, y esto sumado al hecho de que doña Agustina no tuvo hijos nos hace hacer ciertas suposiciones, nos lleva a suponer algunas cosas que nunca sabremos, pero nos genera nuestros propios sentimientos, ¿no? La expresión del niño es serena y parece un tanto melancólica, un poco triste, pensativo, mirando hacia abajo. El fondo decorativo con patrones florales y formas orgánicas contrasta con la sobriedad del rostro y la vestimenta del niño, creando un juego entre lo simple y lo elaborado. Esta técnica parece mostrar un mayor nivel de detalle y realismo en comparación con los cuadros que vimos hasta ahora, y tiene un estilo versátil, ¿no? Se permite ser un poco más libre. Acá hay unos niños de Berni que los puse porque fue lo primero que pensé cuando vi este cuadro.
se suele representar en el arte. Yo eso es algo que no sé muy bien, me voy a poner a estudiar un poco por qué los niños se representan siempre de manera triste, ¿no? ¿Será que se representa al niño o se representa la infancia del propio pintor? No sé. Detrás de este retrato que está exhibido ahí, cuando yo lo estaba restaurando, quería quitar el enmarcado y me encuentro con un papel que estaba cubriendo un bosquejo pictórico. La emoción fue tremenda cuando pasan estas cosas, dan ganas de volver a empezar. Y bueno, si bien no se puede inferir mucho porque se nota que es un bosquejo, a mí me parece que esto era un intento de un nuevo autorretrato, pero que quedó trunco y por algún motivo lo quiso tapar y siguió del otro lado con este niño. Acá hay un retrato que tampoco sabemos quién es, lucubramos un poco que tal vez podría ser Niccolò Paganini, pero bueno, no hay nada que lo asegure. Es sombrío, austero, representa a un hombre de rostro severo, pero el enfoque principal acá es el tratamiento de la luz y la sombra. Es bastante dramático, le da un aire de misterio y seriedad al personaje. El rostro ocupa casi todo el espacio del lienzo, pintado con tonos oscuros y apagados, ¿no? Da una sensación de introspección y de cierta gravedad, ¿no? Esas arrugas alrededor de la boca y de la frente que sugieren cierta preocupación. El fondo es indistinguible y la paleta de colores está dominada por tonos de verde oscuro, marrón, amarillo, lo que genera un ambiente de inquietud y seriedad. El padre de don Ezequiel tiene un enfoque un poco más realista. Las características del rostro, como las arrugas y el tratamiento de la piel, están representadas con una atención un poco más meticulosa que los anteriores, lo que sugiere este enfoque académico, realista, que busca captar la esencia y la personalidad del sujeto. Como vemos, incursionó en distintos estilos, ¿no? Pareciera que ella, las pocas oportunidades que tenía para dedicarse a su arte, las aprovechaba para plasmar todo lo que pudo haber aprendido en Florencia. Seguramente aprendió muchísimo, porque en esa época los niveles académicos eran altísimos. Y en este retrato a lápiz sepia de don Ezequiel, es un dibujo o boceto, puede ser también, de un hombre retratado que tiene una expresión tranquila, los ojos cerrados, los trazos suaves, sutiles, con una iluminación delicada, ¿no? Que le da un aire meditativo. Lo que se ve en el fondo, en realidad, es un deterioro, que sería un poco largo de explicar, pero que no se pudo quitar. Pero a mí me parece que esta cuestión azarosa de la vida de la obra, con sus propios deterioros, le da un aura, una iluminación de fondo que, gracias a la suerte, solamente iluminó el rostro y no estuvo ese deterioro marcado en otra parte, ¿no? Porque el efecto no hubiese sido el mismo. Así que me encanta guiarme por estas casualidades o causalidades tan lindas que nos dan las obras de arte en su devenir histórico. Vemos acá también una variedad en las firmas, son todas diferentes. Las firmas que de los pocos, no todas las obras están firmadas, son todas distintas. Siempre ese intento de reafirmarse, de incursionar, de hacer algo diferente. Hay inclusive hasta un monograma que vi, que está también este tipo de letras, está también afuera. Claro, es que él escribía así ahí, eso es lo que me llama la atención, que ella, y el año 22, Néstor, en que ella copia eso, como que hubo una moda de las, en esa época de las firmas dibujarlas.
Sí. Lo hacía Sur Solar, hicieron otro. Claro, y eso lo traen de Durero, uno de los autorretratos que yo puse. Durero empieza a firmar con un monograma. Y bueno, y hay siempre hay renacimientos, ¿no? Y se toman recursos de grandes artistas. Al último, perdón, no sé qué, parece como una G. Ajá. MG. Sí, Ah, sí. yo digo, veo mal. La verdad es que no logro interpretar a qué se refiere. Habría que estudiarla. Eso ya sería el tema para otra charla. Te esperamos por la próxima. Acá vemos, ella hizo dos cabezas de yeso. Recuerden que en los retratos escultóricos hay cabezas, hay máscaras, hay bustos, hay figuras de pie, hay figuras ecuestres, hay figuras yacentes, sedentes. Bueno, acá hizo una figura, un retrato de un estudio en arcilla que seguramente moldeó primero y después lo pasó a yeso. Es algo bastante sintético y bastante académico, ¿no? Acá hay otro retrato que es el que aparece en este artículo que le hacen a doña Agustina cuando ya es mayor, y se ve que está representando este retrato y no el anterior por los rasgos de la escultura que tal vez se parecen un poco más a los de don Ezequiel, son un poco más realistas, pero también tiene este carácter de estudio. Y luego está la máscara mortuoria que está exhibida aquí. Mientras que un retrato tradicional es una interpretación artística de una persona, la máscara mortuoria es una reproducción directa del rostro tras la muerte, mediante un molde de yeso. La máscara que Agustina hizo de su esposo tiene un valor especial, combinando lo conmemorativo con lo emocional y lo creativo. Ella, al crearla, no solo captura la imagen, sino que también inmortaliza el vínculo personal y artístico. Una máscara mortuoria es un retrato que preserva la identidad de la persona, tiene un profundo significado simbólico y especialmente cuando tiene una intervención artística, en este caso de su esposa, porque acá hay un tratamiento, o sea, las imágenes que vemos muchas veces son yesos, pero acá doña Agustina le imprimió una pátina símil bronce, ¿no? Había técnicas, hoy conversábamos, como para darle al yeso un carácter que puede llegar a imitar perfectamente al mármol, o al bronce, o al hierro, o a la terracota. Y en este caso ella eligió hacer una pátina símil bronce, que es algo de un material mucho más duro y trascendente, que contrasta con el yeso, que no tiene las mismas cualidades. Rubén Benítez, el escritor bahiense, dijo estas palabras, ¿no? Que doña Agustina había depuesto todas sus ambiciones para que él pudiera cumplir con su mandato literario. La destreza para la pintura y la escultura que ella perfeccionó con los mejores maestros de Florencia quedó sumergida entre líneas en las páginas de Martínez Estrada. Allí está ella, su sacrificio, su humildad, su talento resignado. Los años se fueron ensañando con sus manos de artista y modelaron en ellas un castigo por el renunciamiento. Esta es la opinión de Rubén Benítez. Yo lo veo de una manera un poco menos trágica, y ahora voy a transmitirles en esta última parte lo que yo escribí como síntesis de la obra de doña Agustina. Al analizar las obras de Agustina Morriconi, se percibe claramente cómo sus retratos no solo representan a los sujetos, sino que también reflejan su subjetividad como artista. La representación no es objetiva, sus emociones, experiencias y temas personales parecen entrelazarse con los retratados,
creando una conexión profunda entre el artista y su obra. Además, estos retratos establecen una conexión emocional con el espectador. Los ojos, las expresiones faciales y las posturas transmiten emociones complejas, invitando al espectador a reflexionar sobre sus propias experiencias y a empatizar con el sujeto representado. Sus retratados, ya sea con expresión melancólica o concentrada o con una actitud más ligera y estilizada, comparten una vigorosa construcción de la imagen, una distinción en su apariencia y cierto resquicio de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se manifiesta principalmente en las expresiones y ciertas actitudes de abandono, en las que puede entreverse un monólogo interior que emerge en la tensión y el tedio de la pose. La mirada está invariablemente perdida en un más allá que permite al observador observar sin ser interpelado. Los autorretratos constituyen una excepción, ¿no? Acá me refería a los retratos, no a los autorretratos. El observador los observa, pero no es interpelado. En cambio, en los autorretratos, Agustina no solo se observa atentamente a sí misma para poder representarse, sino que a través de su penetrante mirada advierte sobre la esencia de su oficio. En ellos no hay distancia, es como si el espectador fuera interpelado directamente por la artista. Cuando un artista, por cualquier circunstancia, se ve impedido de seguir creando, es como si una parte de su talento se apagara para el mundo. La creatividad, cuando no encuentra salida, queda en un estado de potencial no realizado y sentimos una especie de muerte simbólica. Aunque no estemos presenciando su ausencia física, perdemos la conexión con las obras que ya no llegarán. En este sentido, experimentamos una suerte de duelo, ¿no? Despedimos las ideas, las visiones y las historias que nunca se van a materializar. Para el propio artista, la imposibilidad de realizar plenamente su potencial creativo puede conllevar una profunda disonancia interna y una forma de duelo simbólico personal. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, esto puede llevar a una fragmentación de la identidad, ya que la autorrealización, una de las aspiraciones más esenciales del ser humano, se ve truncada. La falta de expresión creativa se puede convertir en una fuente de sufrimiento, tanto para el artista como para la sociedad que pierde su obra potencial. Agustina Morricone, aunque poseedora de un notable talento artístico, optó por dedicar su vida al legado de su esposo, Ezequiel Martínez Estrada, dejando su propia carrera en un segundo plano. Su vocación creativa quedó en un estado de latencia, no como una pérdida definitiva, sino como una promesa no realizada plenamente debido a las circunstancias personales que eligió. Esta renuncia consciente refleja tanto su devoción como sus prioridades. No obstante, las pocas obras que se conservan nos permiten vislumbrar el potencial de un artista que, aunque limitada por las decisiones de su vida, dejó un legado que merece ser valorado. Agustina depositó su fe y sus deseos de inmortalizar tanto a su esposo, don Ezequiel Martínez Estrada, como a sí misma y a su talento artístico, inmortalizarlos a través de los retratos de su marido, sus autorretratos y la máscara mortuoria. Y voy a cerrar con una frase de
Cesare Brandi, historiador del arte del siglo XX, padre de la teoría de la conservación moderna, que decía que hay tres instancias en la obra de arte que él le denomina el eterno presente de la obra de arte. Y estas instancias son el tiempo de la creación, cuando el artista está formulando y creando la obra, el intervalo que se produce desde la creación hasta la recepción, el periodo en el que la obra transcurre con deterioros y con historias y traslados y mutilaciones y de todo, y el instante de la recepción, el momento en que la obra irrumpe en la conciencia del observador, y cada vez que esto sucede, cada vez que alguien contempla una obra de arte, se produce una epifanía. La obra de arte cobra sentido en cada una de estas instancias de percepción y Brandi lo llama el eterno presente de la obra de arte. Es en ese eterno presente donde la creación, el pensamiento y el legado del artista reviven. Cada mirada renueva su sentido, transformando lo que fue una vez una imagen estática en una experiencia viva. Y así la obra de Morricone, al igual que cualquier creación artística, no solo sobrevive al paso del tiempo, sino que sigue naciendo en cada nuevo espectador que la contempla. O sea, no es solo el arte lo que se inmortaliza, sino también el alma del artista latiendo una y otra vez en ese eterno presente. Gracias, Verónica. Muy claro. Vemos los cuadros de otra manera ahora. Excelente. Lo bueno que tiene esto, para los presentes lo digo, es que todos estos cuadros están expuestos en esta casa. Es decir, que pueden pasar ahora, al final de la conferencia, pueden pasar a la sala Agustina y pueden ver los retratos Sí. e interpretar. Están faltando dos, uno que está embalado todavía y otro que está arriba Subiendo la porque es muy escalera. grande. Pero están en la casa, lo que quieran ver está La a disposición. máscara está acá. Claro, junto con- esta es otra cosa. Ah. Eso, dale, sí, La comentá. máscara mortuoria está acá en esta salita, junto con los bocetos escultóricos que hizo Carlos de la Cárcova para el monumento funerario. Claro. Es muy interesante verlo, porque son en yeso, es muy lindo. Claro, normalmente ese material está expuesto en esta sala, pero tuvimos que correrlo para dar espacio a las sillas. Te quería hacer una pregunta, a ver, ¿Qué? cuando comparaste las dos miradas de Lili, Ah, el cuadro cuando era Sí. joven y cuando era ya mayor, ese cuadro asimétrico que tiene ese azul profundo a la izquierda, una diferencia fundamental, Lili fue perdiendo la vista. Y en el segundo cuadro ella era ciega. no, lo habíamos hablado. Claro. Sí. Entonces alguien dijo, mirando ese cuadro, que en todo ese sector azul faltaba el objeto o la persona que debía estar viendo el personaje. Y ahí yo pensé, claro, que el personaje no estaba viendo. Puede ser. Yo, para mí, compré el argumento de que pintó la ceguera de su hermana. Es muy posible porque tiene una mirada particular, como si tuviese un poco de catarata, sí. Bueno, Sí. era más que catarata, Es sí. un detalle, sí. es un detalle importante. Bastante y importante. justo hiciste Pero bueno. énfasis en... Sí, eso lo pueden ver arriba. Está como muy alta, pero lo pueden ver Ah, ahí. claro. Pero sí. No, el cuadro de la ceguera está acá. Sí, pero el otro cuadro, Sí, el otro. la otra mirada está subiendo la escalera. Subimos la escalera, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno, No sé si tienen algún comentario, algo que les interese
No, Juan, había un señalamiento cuando hiciste la historia del retrato en el Renacimiento, entonces era del siglo, decía 15-15. Entonces ahí me quedó la duda. 15 decía, ah, entonces bueno, yo digo, 15 y 16. 15, no, porque después me quedó la duda, no sería también el bajo, ya tocaba el 14 y 15. Pero no, Claro, 15 y porque 16. en realidad comienza en el 1400, siglo XV y 16 ya empieza el manierismo. Sí, quise poner 2 siglos nomás. Bueno, entonces Bueno, te agradecemos me alegro. muchísimo y seguimos conversando aquí. Sí. Es decir, terminó la conferencia. Puedo pasar todo esto. Sí, cómo no. Porque es un- Sí, por supuesto. algo